Introducción a licencias Creative Commons. Concepto de reutilización. Un elemento que está siempre presente en el mundo Creative Commons es el concepto de la reutilización. Básicamente hay dos maneras de reutilizar obras. Una es el uso directo. La obra no se modifica y no se generan obras derivadas. Por ejemplo, se hace referencia a una obra que ya existe, un artículo, y se lo cuelga de una página web. Eso es una forma de utilizarlo de manera directa, sin hacer ningún tipo de intervención en esa obra que se reutiliza. Y luego está lo que es en sí la obra derivada, que hay dos maneras de derivar una obra: la adaptación y el remix. La adaptación es la modificación, la reutilización de una y solo una obra. Se tiene una obra que se llama insumo y esa obra es modificada de manera tal que se genera otra obra a la que llamamos obra derivada. Esa es una forma de reutilizar una obra, que es el insumo, y generar otra que es una obra derivada. Por ejemplo, hay un manual de usuario versión 1.0 y se lo modifica y se genera una versión del mismo manual de usuario versión 2.0. Por ejemplo, hay algún tipo de texto que está en un idioma, inglés, y se hace una traducción, una adaptación, se hace una traducción al idioma castellano. Entonces se genera ese mismo texto que estaba en inglés en castellano. Eso es la adaptación de una obra. Se tiene una obra y se la modifica de alguna manera para generar otra obra. A eso llamamos adaptación, y es la reutilización de una sola obra. Luego está el remix, que es muy similar a lo anterior, pero al momento de hablar de obras insumos es cuando tenemos dos o más obras que utilizamos como insumos para generar una obra derivada. La combinación de dos o más obras, que pueden ser modificadas o no, en sí, esa combinación de obras insumos nos da una obra derivada. Por ejemplo, hago un catálogo fotográfico, utilizo muchas fotos y genero como obra derivada el catálogo fotográfico. A partir de obras sueltas, que son las fotos que van a integrar ese catálogo, las combino a todas ellas, esas son mis obras insumo, y genero una obra derivada que es el catálogo fotográfico. Acerca de Creative Commons. ¿Qué es Creative Commons? Bueno, Creative Commons es algo que se basa en el derecho de autor y no que lo sustituye como a veces se piensa. Básicamente en el derecho de autor, el autor se reserva todos los derechos, es el concepto de copyright. Me reservo todos los derechos sobre mi obra. Entonces lo que hace Creative Commons es decir, bueno, que el autor, en lugar de reservarse todos los derechos, solamente se reserve algunos de esos derechos y no todos. Entonces, esos diferentes derechos son dimensiones que aparecen en el mundo de Creative Commons, o a veces se encuentra con el nombre de capas. Esas dimensiones, esos derechos que el autor se puede reservar son 4 y lo estamos viendo aquí. El primero, que se denomina by, la atribución, que se simboliza con este icono que estamos viendo aquí, que se está señalando, es el reconocimiento de la autoría. Es decir, las obras Creative Commons, cuando tienen la dimensión by, están diciendo, bueno, el autor renuncia a todos los derechos sobre esta obra, menos a que se le reconozca la autoría. Luego está otra dimensión, que es la de no comercial, NC, se denomina NC, y es que la obra puede ser utilizada sin fines comerciales. O sea, yo me reservo los derechos sobre la obra, o sea, permito que la obra tenga disponibles todos sus derechos, no me los reservo, pero especifico que no puede ser utilizada esa obra para fines comerciales, para fines lucrativos. Luego hay otra capa, otra dimensión, que es menos intuitiva, que se llama compartir igual, SA, de share alike en inglés, que obliga a que yo puedo reutilizar esa obra.
pero si tiene esta dimensión de share alike, de compartir igual, me obligan a que reutilice esa obra con la misma licencia. Es decir, si yo genero una obra derivada a partir del uso de esta obra, ya sea una adaptación o un remix, estoy obligado a que la obra derivada tenga exactamente la misma licencia que posee la obra insumo que utilicé para generar esa obra derivada. Y finalmente tenemos aquí con el símbolo de igual, con el icono de igual, no derivados, que permite solo el uso directo de la obra. Es decir, la obra yo la puedo redistribuir, la puedo reutilizar, obviamente que la puedo referenciar, la puedo colgar en un sitio web, la puedo imprimir y distribuírsela a mis estudiantes o a otras personas, por ejemplo. Puedo hacer copias de esa obra, si es un audio, por ejemplo, copiarlo en diferentes formatos y distribuirlo, pero no puedo modificarlo nunca, no puedo utilizarlo como una obra insumo para generar obras derivadas. Entonces, en resumen, las dimensiones, las capas, los derechos que se puede llegar a reservar el autor son atribución, que exige el reconocimiento de la autoría de la obra; no comercial, que exige que la obra no pueda ser utilizada con fines comerciales; compartir igual, que dice que en caso de ser reutilizada esa obra, la obra derivada debe tener la misma licencia que tenía la obra que se utilizó como insumo; y finalmente no derivados, en donde se me permite el uso directo de la obra, pero no se me permite modificarla ni utilizarla para generar obras derivadas. Licencias, versiones y adecuaciones. Bueno, en el mundo Creative Commons, como ya vimos, trata de reservarse determinados derechos. Dice el autor, en lugar de reservarte todos los derechos, puedes reservarte algunos. Esas combinaciones de las dimensiones, de las capas, de los derechos que el autor se puede reservar, dan lugar a la combinación, a la formación de muchos tipos de licencias. Pero no todas esas combinaciones son válidas. De hecho, solamente hay 6 licencias que son válidas, de las cuales 2 la comunidad Creative Commons las denomina que son de cultura libre. Y cada licencia en sí, que es? Bueno, es un texto legal, un contrato legal que la define. Y ese contrato es un contrato entre el autor de la obra y los usuarios de esa obra. Entonces ahí se establece la relación y el uso que a esa obra se le puede dar y cuál no. Como les decía, no todas las combinaciones de las dimensiones dan licencias válidas. Solamente hay 6 licencias que son válidas y son las que estamos viendo en este momento. La licencia BY, que simplemente lo que hace es que se reconozca la autoría de la obra. La licencia BY no comercial, que exige que esa obra se tenga que reconocer la autoría de quien la hizo y además utilizarla sin fines comerciales. La licencia BY no comercial share alike, que es similar a la anterior, pero le agrega el concepto de share alike, es decir, si yo utilizo una obra que tiene esta licencia, la puedo reutilizar, pero debo reconocer al autor de la obra, BY, debo utilizarla sin fines comerciales, y en caso de reutilizarla para generar obras derivadas, las obras derivadas deben tener exactamente la misma licencia que vemos aquí, BY no comercial share alike. Si utilizo una obra insumo que tiene licencia BY no comercial share alike, la obra derivada sí debe tener la licencia BY no comercial share alike. Luego está la BY no comercial no derivados, que esta, al tener la dimensión no derivados, me exige solamente poder utilizarla de manera directa, o sea, no puedo utilizarla como insumo para generar obras derivadas. Además de eso, me exige el reconocimiento del autor, BY, y que no lo utilice con fines comerciales, no comercial. Luego tenemos la licencia BY share alike, que es similar a la BY no comercial share alike, pero aquí no se exige que sea utilizada sin fines comerciales. Es decir, podemos utilizarla sin fines comerciales, pero seguimos teniendo la restricción de share alike, lo cual nos obliga a que en caso de generar obras, tenemos una obra insumo que tiene la licencia BY share alike, si generamos obras derivadas, ya sea una adaptación o un remix, las obras derivadas necesariamente van a tener que tener la misma licencia, BY share alike. Y en el caso de la licencia BY no derivados, aquí se exige que se reconozca la autoría del autor de la obra o de los autores y
que se la puede utilizar solamente de manera directa, es decir, no se pueden utilizar obras que tienen licencia BY no derivados como insumos para generar obras derivadas, ya sean adaptaciones o remixes. En particular, las que están marcadas con un asterisco son las consideradas licencias de cultura libre, son las que la comunidad Creative Commons insta a que sean utilizadas cuando uno es creador, cuando uno crea obras y tiene que elegir una licencia Creative Commons, instan a que se utilice BY o BY Share Alike, pues se entiende son las que permiten la reutilización de manera más sencilla y más fácil. Además de existir textos de las licencias, esos textos no han permanecido inmutables durante el tiempo. Ha existido varias versiones de esos textos por diferentes razones, o para mejorarlos, o para corregir errores, o por otros motivos que era necesario hacer la modificación de los textos de esas licencias que acabamos de ver. Entonces, las licencias que nosotros vemos generalmente que dicen, bueno, es licencia BY no comercial, versión tanto, versión 1.0, versión 2.0, 2.5, 3.0, 4.0. Vemos que a través de los años 2002, 2006, 2007, 2013 se fueron modificando las versiones de esos textos legales, que en definitiva es el contrato que significa cada licencia. Siempre se recomienda que se utilicen las versiones de las licencias más recientes. En este momento sería la 4.0. Lo cual no quiere decir que no nos encontremos eventualmente con alguna obra que esté licenciada con alguna versión anterior a la que en este momento se está usando o que es la más nueva o la más reciente. Además de eso, también existen adecuaciones. Como en algún momento se dijo que Creative Commons en realidad no va en contra del derecho de autor, sino que se basa en el derecho de autor para poder existir legalmente, el derecho de autor no es homogéneo en todos los países del mundo, ni en todas las jurisdicciones. Por lo tanto, a veces es necesario adecuaciones de los textos de esas licencias para determinados países. En caso, hay países que tienen adecuaciones para las licencias, hay países que no. En caso que no se tenga para su país una adecuación, se debe utilizar la versión internacional, que es una versión genérica. La versión 3.0, por ejemplo, tenía 56 adecuaciones al año 2011. Y la versión 4.0 pretende que ya no sean necesarias las adecuaciones para cada país, que con utilizar un único texto de licencia tiene un alcance mundial. Eso no todos están de acuerdo y por lo tanto algunos prefieren seguir utilizando la versión 3.0 con la adecuación al texto de la licencia que se corresponde con el país en donde esa obra es realizada. Un ejemplo de cómo es cómo se debe entender una licencia Creative Commons que está declarada en una obra, bueno, generalmente siempre hay algún tipo de disclaimer o de declaración que dice, como dice acá, esta obra está bajo una licencia Creative Commons by Share Alike 3.0 España. Aquí, Creative Commons by Share Alike es la licencia en sí. ¿Qué versión? En este caso la 3.0. ¿Y qué adecuación? España. A veces podemos ver, como yo les decía, que la licencia Creative Commons en la versión 4.0 no tiene adecuaciones, que en el caso de si se pone Creative Commons, por ejemplo, by Share Alike 4.0, se omite la adecuación porque se entiende que se está hablando de la versión única de la licencia internacional. El uso de dominio público en Creative Commons. Bueno, el dominio público básicamente no es una licencia, o sea, es un estado que alcanza una obra. Transcurrido un tiempo luego de la muerte del autor o de los autores de la obra, esa obra se dice que pasa al dominio público. El tema es que esto varía según el país y la época. No siempre existió el concepto de dominio público, ni todos los países se afilian al concepto de dominio público, ni en caso que se afilien al concepto de dominio público lo hacen bajo las mismas condiciones. Entonces, ejemplos de estos, por ejemplo, puede ser en el caso del dominio público de Argentina versus el dominio público de Uruguay. En Uruguay se indica que transcurridos 50 años de la muerte del autor de una obra, esa obra pasa a dominio público. En el caso de Argentina, el periodo es 70 años.
transcurridos 70 años de la muerte del autor de una obra, esa obra pasa a dominio público. Otro ejemplo es, por ejemplo, el himno uruguayo. El himno uruguayo, sus autores ya han fallecido hace bastante más de 50 años o hasta de 70 años. Por lo tanto, el himno uruguayo está en dominio público. Pero eso es válido para los países fuera, para lo que significa la jurisdicción fuera del territorio uruguayo. Dentro de Uruguay, el himno uruguayo está contemplado por ser un símbolo nacional por la ley de símbolos patrios. Y por lo tanto, el himno uruguayo no puede ser modificado, no se pueden hacer versiones del himno uruguayo, porque es alcanzado por la ley, es protegido por lo que es la ley de símbolos patrios. Pero en el caso de que el himno uruguayo estuviese, por ejemplo, en Brasil o en Venezuela, o en España o en Rusia, allí está bajo el dominio público, por lo tanto es una obra bajo el dominio público y puede ser utilizada como cualquier obra que está en dominio público. ¿Cómo son las formas de administrar el dominio público en Creative Commons? Básicamente existen dos maneras. Existe en sí un sello de dominio público, ¿tá?, que indica, bueno, una obra que se sabe que está bajo dominio público, se le dice, se conmina a que se le ponga el sello de dominio público y que de esa manera se marque y se indique que esa obra está bajo dominio público. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha. Pero después hay otro elemento importante que en sí no lo nombramos como una licencia de Creative Commons, pero es otra licencia de Creative Commons, que es la CC0 o licencia 0 de Creative Commons. ¿Qué significa esto? Es la entrega al dominio público, pero ¿de qué manera? Dijimos que el dominio público es un estado que alcanza una obra, que luego de determinado periodo de tiempo, según el país, de la muerte del autor de la obra, esa obra pasa al dominio público. Entonces, la licencia CC0, ¿qué es lo que hace? Es una licencia que le permite a un autor de la obra renunciar a todos los derechos sobre la obra, absolutamente a todos los derechos sobre la obra, de manera que esa obra es como si estuviera en dominio público, aunque el autor aún esté vivo, o aunque el autor, si murió y aún no transcurrió el tiempo necesario para que esa obra quede en dominio público, no importa, esa obra está como en estado de dominio público. Yo puedo crear una obra hoy en día y decir, bueno, esta obra voy a renunciar absolutamente a todos los derechos, hasta incluso eventualmente al derecho de que se me reconozca como autor de la obra, y le pongo la licencia CC0 y de esa manera esa obra se comporta como si estuviera bajo dominio público. Luego, si bien no es algo estrictamente relacionado con Creative Commons directamente, sí termina en la práctica estando vinculado, que son las excepciones. Las excepciones son obras o recursos que no poseen una licencia Creative Commons, ¿tá?, que van desde licencias libres a licencias que tienen copyright, a obras que tienen copyright, y en el curso generalmente las denominamos como obras de carácter restringido. Pero ¿qué sucede? A pesar de ser obras que no tienen una licencia Creative Commons, o hasta incluso que tienen un copyright o algún otro tipo de licencia, por diferentes razones las podemos incluir y combinar como obras insumo con otras obras, si se dan determinadas condiciones. Aquí vemos algunas de las posibles excepciones. Por ejemplo, el trabajo propio. Yo puedo hacer un trabajo propio que tiene derecho de autor vigente, pero si yo soy el autor de esa obra, tengo todos los derechos sobre esa obra. Incluso puedo tomar esa obra, combinarla con otras obras y generar una obra derivada. Por ser el autor de la obra, para mí las restricciones del copyright no corren. Mi trabajo propio puedo usarlo como yo quiera. De manera similar está la utilización manifiesta. Es decir, una obra tiene un determinado restricciones de copyright o por alguna licencia que no es Creative Commons, pero el autor de la obra me autoriza de manera manifiesta que yo la utilice y la reutilice como un insumo y genere obras derivadas. Por lo tanto, también sería una excepción el uso de esa obra. Luego hay otras que son más conocidas, como puede ser el derecho a cita o la referencia, que ya son elementos, formas de reutilizar obras que realizaron otros que tienen licencia, que son utilizadas desde hace muchísimas décadas y siglos,
y que ya son conocidas esas formas de utilización de obras, pero que también son excepciones, de usar obras de otros que tienen licencias, que tienen copyright, pero que puedo utilizarlas como insumos. Y luego hay otro tipo de licencias libres o casi libres, como puede ser la licencia estándar de YouTube, la licencia de fuentes abiertas, la licencia general pública, GPL, que son diferentes tipos de licencias que, si bien no son Creative Commons, permiten la reutilización, dadas determinadas condiciones, de obras que estén bajo esas licencias. Otro ejemplo de este tipo de licencias libres es la licencia Apache. Y como último elemento podemos ver lo que es el ítem de una colección, que en algunas condiciones hay algunas obras que, si yo las uso de manera encapsulada sin modificarlas, las puedo unir todas y utilizarlas dentro de lo que es una colección. Por ejemplo, una antología poética. Yo puedo tomar poesías que tienen derechos de autor y bajo determinadas condiciones hacer una recopilación, una antología, y hacer una obra derivada que sería ese libro con la antología de esas poesías que tienen derecho de autor. Los problemas del uso de Creative Commons. Creative Commons no está libre de problemas, es decir, la utilización de Creative Commons no se puede dar siempre de cualquier manera y de cualquier forma. Entonces las dudas que generalmente surgen son: ¿qué obras se pueden utilizar? ¿Se pueden usar obras que no son Creative Commons? Las excepciones, ¿en qué condiciones? ¿Qué licencias puede tener una adaptación? Yo adapto una obra, bueno, ¿qué posibles licencias puede tener? La misma pregunta me la hago con el caso de un remix. Si yo genero un remix, ¿qué posible licencia puede tener ese remix? ¿Qué herramientas se ofrecen en la actualidad que me permitan resolver este tipo de problemas o administrarlos? ¿Cómo se es citar las obras que son utilizadas, reutilizadas, para hacer una adaptación, para hacer un remix o hasta incluso para el uso directo? ¿Cómo se deben citar las adaptaciones? ¿Cómo se deben citar los remixes? Entonces, para dar un ejemplo, tenemos este póster de mujeres libanesas que utiliza unas 10 imágenes, reutiliza 6 textos y involucra aquí 4 aplicaciones que de una manera u otra generan contenido para este póster. Si hago un raconto de los diferentes recursos que son utilizados en este póster, sus diferentes estados de derechos de uso, lo vemos en esta tabla. Tenemos una imagen que está en dominio público, un logo que está bajo licencia CC0, tenemos 12 elementos que están bajo diferentes licencias Creative Commons, tenemos 2 elementos más que están bajo 2 formas de licencias libres pero que no son Creative Commons, y hasta incluso tenemos 4 elementos que tienen copyright directamente, como por ejemplo el logo del UELAR y el logo de la Facultad de Información y Comunicación. Entonces aquí nos surgen todas estas preguntas: ¿es posible combinar todas estas obras para generar el póster sin violar los derechos de autor? En caso que sea posible, ¿cuál es la licencia que puede llegar a tener ese póster? En caso que podamos definir la licencia, bueno, ¿cómo tenemos que hacer referencia a los créditos de la manera de referenciar a todas las obras que usamos, de todos los autores que se utilizan y de qué manera se utilizan? Bueno, esas son las preguntas que se intentan responder y que se van a ir aprendiendo en el transcurso de este curso.